Hola, pues nada, bienvenidos a este vídeo sobre bases de datos RDS, NWS y EC2. En este caso vamos a verlo con una máquina EC2 Windows, una red pública que se va a conectar a una base de datos en clúster multi-AZ en una red privada. Y como siempre lo que vamos es a pintar un poco lo que tenemos, por lo tanto lo que vamos a ver está referenciado en estos dos vídeos que conocemos. Este vídeo, que lo tenéis aquí abajo también en el enlace, es cómo construimos el VPC en el que estamos trabajando por defecto todas estas demos, y en este otro vídeo hicimos también muy parecido a lo que vamos a hacer ahora, pero con una máquina Linux y una capa gratuita, solo una base de datos, y en este caso va a ser 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto vamos a volver a dibujarlo. Recordar, como hemos hecho en otros vídeos, que no contamos teoría. La teoría ya la habréis visto o bien en AWS Academy, o si estáis viendo este vídeo y no os pertenecéis a AWS Academy, por vuestra cuenta en Skill Builder o en cursos asociados, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, estando con AWS Academy, estamos en AWS en North Virginia, ¿de acuerdo? Como siempre hablamos, ¿de acuerdo? North Virginia, y tenemos una zona de disponibilidad que se llama la 1A y otra zona de disponibilidad 1B, ¿de acuerdo? Donde tenemos 4 redes, 2 redes privadas, 2 redes públicas, pública A, pública B, privada A, privada B. Y donde vamos a instalar, en este caso vamos a instalar aquí una EC2 con Windows, y vamos a instalar un Heidi SQL. Y en las redes privadas vamos a instalar un multi-AZ de MySQL con una base de datos primaria y una standby. Y desde la base de datos, desde la máquina de EC2 con Windows y MySQL nos conectaremos, con Heidi SQL nos conectaremos a MySQL, porque en este caso nosotros nos podremos conectar a esta máquina de Windows. Recordar que va a ser por RDP por el puerto 3389, y que el camino hacia la base de datos viene aquí, bueno, viene nada más. Este camino está cerrado porque está en redes públicas, y en las redes públicas no nos podemos en las redes privadas, perdón, no nos podemos conectar. Bueno, pues vamos a ver todo esto, ¿de acuerdo? Como siempre, nos conectamos a Academy, ya lo tenemos conectado, y como siempre recordamos que tenemos que leernos muy bien el README que nos aparece al lanzar el laboratorio, porque en este caso vamos a instalar una base de datos RDS donde vamos a usar el lab role. Vamos a poder configurar este tipo de base de datos, pero con tipos de máquinas nano, micro, small y medium, que esto es importante, y de tipo de clase burst table, que se llama, que puedes pedirle más máquinas si lo necesitásemos en un entorno real, ¿de acuerdo? Con discos de volumen SBS hasta 100 GB de tamaño en formato GP2, ¿de acuerdo? Eso va a ser importante a la hora de hacer el laboratorio. Por lo tanto, abrimos RDS y abrimos EC2. Tenemos aquí una máquina Linux que hemos utilizado en los vídeos anteriores, que hemos comentado, que los tenéis aquí abajo para poderlos consultar. Y lo que vamos a hacer es lanzar primero la base de datos directamente, y recordar que también lo comentamos en el vídeo que acabamos de hacer referencia, que en un VPC por defecto no me hace falta crear ningún subnet group para lanzar un multi-AZ, pero que si voy a utilizar cualquier otro VPC, y en este caso nosotros hemos creado uno diferente con el rango 1044, que vuelvo a repetir, está explicado en este vídeo. Por lo tanto, por favor, aquí tenéis el enlace para consultarlo, cómo lo hemos creado. Y en ese caso, en RDS, perdón, necesitamos crear un grupo de subredes para elegir dónde queremos que vayan las bases de datos. Entonces, en este caso, nuestro grupo, el subnet que creamos fue este, y tenemos la base de datos en la red 10.22.40 y 10.22.30. ¿De acuerdo? Vale, la red es la 10.22.40 y no la 10.44, como acabo de decir, ¿de acuerdo? Perdón. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la 10.22.40, aunque en el vídeo en este vídeo lo tendréis contado con la 10.44, ¿de acuerdo?
pero no hay ningún problema. El caso es tener un VPC funcionando que no sea el VPC por defecto, independientemente que sea un 1044 o un 1022 o un 1050 o la subred que yo, o las subredes que yo quiera trabajar en el VPC en el que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces vamos a base de datos y lanzamos, en este caso, una base de datos MySQL en multi-AZ. Bueno, hay varias formas de lanzar en multi-AZ. Una opción salió nueva en el año 2020, finales de 2021, principios del 2022, que no vamos a ver, de acuerdo, que es la opción que nos da por defecto. Elegimos MySQL. Vamos a elegir producción. No vamos a elegir esta opción que es la nueva porque no sabemos, no hemos hablado todavía en otros vídeos de base de datos de carácter de lectura solo. Vamos a elegir multi-AZ normal y entonces nos va a instalar una base de datos en alta disponibilidad con una base de datos master que va a ser esta y con una base de datos standby que va a ser esta, ¿de acuerdo? Bueno, pues en ese caso la instancia va a ser database de 0, database 1, admin. Vamos a elegir la contraseña que siempre ponemos para las demos, que luego y cuidado aquí, fijaros, nos daría un error si nosotros no cambiamos el tipo de instancia. Al elegirlo en multi-AZ nos va a dar un error por ser una cuenta de AWS Academy. Si estáis viendo esto y vais a hacer el ejercicio en una cuenta normal, sí que podréis elegir cualquier tipo de máquina y luego pues le pagaréis a Amazon por esta máquina, que son 2 CPUs y 8 GB de RAM. En nuestro caso vamos a elegir Burstable Classes, un tipo de máquina especial. En este caso es una DB3 Micro, que sí que está aceptada dentro de Academy, de acuerdo, con 2 CPUs y 1 GB de RAM. Incluso podría elegir algo menos si quisiera. Bueno, no, es la menor. Antes había una T2 Micro, pero ahora ya no nos dejan T2 Micro. Vamos a decirle que el disco duro va a ser 100 GB, lo mínimo, lo que nos dejan en Academy. Y la conectividad vamos a decirle que lo queremos en el VPC DW, Despliegue Web. Las subredes, el grupo de subredes, el que hemos visto, que serán 2 subredes, acceso público o no, como siempre hemos comentado. Y como hemos visto en otros vídeos, vamos a elegir el grupo de seguridad el MySQL, donde tengo abierto aquí el puerto 3306 al elegir MySQL. Si eligiera, por ejemplo, un Microsoft SQL sería el 1433, o cualquier otro base de datos, el 5432, si eligiese un Postgres o cualquier base de datos que yo fuera a elegir fuera de MySQL, que utilizaría un puerto diferente. Pero sabemos que si nos vamos, y una vez más ya lo hemos visto en otros vídeos, y venimos aquí a Security Group, este puerto está abierto el 3306 para las máquinas que vengan del Security Group Web, ¿de acuerdo? Lo hemos visto esto en este vídeo. Está explicado en los Security Group, echarle un vistazo porque está explicado también en ese vídeo. De acuerdo, vamos a dejar el resto de los parámetros por defecto y directamente creamos la base de datos. Bueno, lo vamos a dejar aquí creando. Me ha dado aquí un error, que no estoy autorizado. Bueno, vale, me avisa pues que necesito utilizar el app role, pues que no puedo crear ningún. Recordar que el servicio de YAML, que es donde están los usuarios y los roles de AWS Academy, de AWS en general, en AWS Academy está muy recortado, entonces algunas veces nos da errores. En este caso nos dice que no puede crear un rol para monitorizar esta base de datos, pero este error en este caso no nos va a dar igual, porque no vamos a monitorizar la base de datos, solo queremos que nos las cree. Y si veis, ya la ha empezado a crear, por lo tanto no hay ningún problema que no cree la monitorización de esta máquina, ¿de acuerdo? En un entorno real hubiera creado un rol para monitorizar esta máquina. Nosotros tendríamos que haber elegido ahí, haberle dicho que utilizamos el lab role, ¿de acuerdo? Pero en nuestro caso da igual para la demo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? En vídeos posteriores que hagamos de monitorización veremos cómo utilizar ese usuario lab role que nos pide y que es el usuario por defecto en AWS Academy, que también hemos comentado en otros vídeos con anterioridad, ¿de acuerdo? Bueno, pues la vamos a dejar aquí trabajando, que se va a pegar un ratito, ¿de acuerdo? Porque va a tener que crear la base de datos master, la standby y luego hacer un backup, por lo tanto va a estar un ratito. Mientras está ese rato creando la base de datos, pues nos vamos a instalar también el Windows, que también lleva un rato. Entonces vamos a lanzar una instancia y en este caso vamos a elegir
Windows, por defecto ya me ponen Windows 2022 en capa gratuita base, que no tiene nada, no necesitamos nada. Una T2 micro que va a ser suficiente, un box key a la que nos vamos a conectar, lo queremos conectarnos al VPC despliegue web y, muy importante, no en red privada, no, en red pública, ¿de acuerdo? Y vamos a seleccionar un grupo existente que es, en este caso, SWeb, ¿de acuerdo? Pero SWeb tendríamos un problema, este security group no nos va a dejar, bueno, también es importante que nos dé una IP pública, ¿de acuerdo? Que aquí ponga IP pública, si lo tenéis en disable, ponerlo en enable para podernos conectar, ¿de acuerdo? Vale, y el grupo de seguridad que pone SGWeb, tenemos un problema. Si nosotros repasamos cuáles son los security groups, fijaros que este security group está pensado, este security group web está pensado para conectarnos. Si vemos aquí en Inbound Role, está pensado para conectarnos por el puerto 22 y el 80, pero no por el 3389 que necesita un Windows. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si vamos a aplicarle este security group, vamos a hacer una modificación que no habíamos hecho, bueno, estaba hecha, pero la he deshecho en otras demos, que vamos a decirle que me voy a conectar por el puerto Remote Desktop Protocol, que es el que utiliza Windows por el 3389, y le voy a decir que me deje conectarme a todo el mundo. Todo el mundo no se podrá conectar, solo los que tengan el certificado POP-Key que es de Academy, que ya hemos comentado muchas veces. Por lo tanto, ahora con este cambio, este Security Group nos permite que cualquier persona se pueda conectar al puerto 80, al puerto 22 y al 3389. El 80 no pasa nada porque tendría, en este caso es un Windows, tendría que tener un servidor de páginas web que se llama Internet Information Server, que no lo va a tener. El puerto 22, si tuviese abierto el SSH, que no lo va a tener. Pero si utilizo este Security Group para conectarnos a una máquina de Linux, como hemos visto en otros vídeos, lo tenemos, y el 3389 para conectarnos, en este caso, a la máquina de Windows que vamos a instalar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sí nos sirve, después de hacer esa modificación, sí que nos sirve este Security Group para conectarnos a la máquina de Windows que vamos a lanzar. Por defecto 30 GB de disco duro, no lo podemos cambiar, el resto no lo tocamos y directamente lanzamos la máquina de Windows. Le va a costar también un ratito montarla, ya sabéis que los Linux los lanza enseguida, pero los Windows también, tienen que instalar todo Windows y cuesta un ratito lanzarlo. Por lo tanto, mientras lanza la máquina de Windows y termina de instalar la base de datos, en este caso, fijaros, ya está modificando la base de datos, ya vamos por buen camino, pero le cuesta montar la base de datos. Fijaros que ya tengo un endpoint, que ya tengo el Security Group asignado, este Security Group que está el puerto 3306 abierto, y recordar que esto lo hemos modificado también en los vídeos anteriores, en este vídeo, de acuerdo, en este vídeo que tenéis el enlace aquí abajo, dijimos que habíamos cambiado y que de tal manera que las reglas de entrada es que yo dejo pasar al puerto 3306, pero solo dejo pasar las peticiones que me vienen del Security Group. Es decir, estoy haciendo seguridad en cascada. Solo podré entrar a la base de datos desde aquí, solo en las máquinas que tenga aquí el Security Group Web. Yo tengo aquí el Security Group Web, yo aquí tengo la base de datos, el Security Group base de datos, y este Security Group base de datos solo permite entradas desde máquinas que tengan asociado el Security Group Web, que es lo que se llama seguridad en cascada. ¿De acuerdo? Explicado también en otro vídeo, pero que ahora tenemos también tiempo de verlo porque tenemos que esperar un poquito a que se instale la máquina de Windows, que ya se está terminando de instalar, pone inicializando, ¿de acuerdo? Y ya tengo la base de datos multi-AZ. Si todo ha ido bien, que he cerrado la pestaña, la vuelvo a recoger, venimos aquí en Database, venimos aquí a base de datos y yo tengo que la base de datos principal la he puesto en 1B, ¿de acuerdo? Vale, y aquí le he puesto varios security groups y lo vamos a modificar para no tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a coger y le vamos a decir que en los security groups, reglas del security group, vale,
tiene este es el que le hemos puesto nosotros, y la regla de salida, de entrada solo dejamos entrar a los que vienen por el Security Google Web, y de salida dejamos salir a todo el mundo. Por lo tanto, eso está correcto, no hace falta moverlo. Me he equivocado yo ahí, que me pensaba que había otra cosa puesta, pero está correcto, ¿de acuerdo? Y si vengo aquí a configuración, tendremos el resto de configuración. Todavía no está terminada de montar, pone status, los 100 gigas, el admin, la versión y multi-AZ pone que no, todavía no ha terminado de montar la otra. Tenemos que esperar a que ponga multi-AZ yes y en la zona y la base de datos secundaria, que eso todavía no la ha terminado de montar y debería de estar montándolo. Pues vamos a esperar a que termine. Bueno, mientras termina, también vamos a hacer más cosas, es decir, nos vamos a bajar. Recordar que aquí en README, en Details, me puedo bajar el .pem, ¿de acuerdo? Vale, me lo ha bajado, entonces me voy a ir a la máquina de Windows, que ya la tengo disponible, y le voy a decir aquí en Security Get Windows Password. Vale, entonces le voy a subir el fichero que nos hemos bajado del Lab User y desencriptamos la password. Ya tenemos la password desencriptada, pero recordar que esto es la IP privada de la máquina y no me puedo conectar. Por lo tanto, lo que hago es duplicar esta pestaña. ¿Para qué? Para buscar aquí en las instancias de Windows la IP pública, que es esta la que me quiero conectar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo para conectarme a esta máquina lo puedo hacer de varias formas, ¿de acuerdo? Si yo le doy aquí a conectar, me voy aquí a la RDP Client, me podría bajar aquí directamente, bajarme el fichero, o ejecutar el Remote Desktop Client en el equipo de Windows, o en el equipo de Linux, o en el equipo de Mac. Es decir, algún equipo en el que yo tenga un software de escritorio remoto para Windows, que puede ser un Windows, Mac o un Linux, ¿de acuerdo? Me bajo el fichero. Este es el fichero y automáticamente me lanza los datos para conectarme. ¿Por qué? Pues porque me da la conexión a la máquina que es la EC2 54.152.43.124, que es la IP pública que me ha dado para esta máquina. Como yo le he dicho que el Security Group abriese el puerto 3389, ¿os acordáis al principio del vídeo? Por lo tanto, si yo cojo el password, ya lo tengo, y lo pego, pues me debería conectar a la máquina sin ningún problema. Por lo tanto, aquí está la máquina a la que me estoy conectando. Por lo tanto, ya tengo, en principio, ya tengo montada esta máquina, ya estoy conectado porque tengo el puerto abierto, y tenemos que esperar a que termine de montar bien aquí las dos bases de datos de MySQL. Pero mientras tanto, que tarda un ratito, aquí que ya me puedo conectar, ya le puedo instalar el Heidi SQL para luego poder hacer la conexión a la base de datos. Por lo tanto, si nos vamos a la máquina de Windows, cuando termine de loguearse por primera vez, que ya sabéis que una máquina de Windows crea el perfil y le cuesta un poquito más la primera vez loguearse. Aquí está creando el perfil, ¿de acuerdo? Mientras crea el perfil, nos vamos a ir aquí a base de datos a ver si la ha terminado de montar. Todavía está modificando, o sea, todavía no la ha terminado de montar. Ya veis que crear una base de datos en multi-AZ pues le cuesta un ratito. Cuando lo creamos en un FreeTier iba bastante más rápido porque solo tiene que montar una. Vale, pues todavía no me la ha terminado de montar. Pues esperamos a que lo termine de montar. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es, como hemos hablado antes, nos vamos a ir a el escritorio de Windows, que ya lo tenemos aquí. Vamos a abrir un navegador y nos vamos a bajar un Heidi SQL, ¿de acuerdo? En cuanto nos deje bajarnos en cuanto nos deje abrir el navegador, bueno, ya sabéis que las máquinas de Windows tienen aquí una serie de utilidades que mete AWS para personalizarlas, ¿de acuerdo? Que no es ámbito de este vídeo, ¿de acuerdo? Y como es una máquina recién instalada y no tenemos ningún otro navegador, vamos a utilizar el de Windows por defecto, que es el Edge, para bajarnos el Heidi. Bueno, mientras ha terminado de poner la base de datos, entramos aquí a base de datos, ya vemos que tenemos el endpoint. Me voy a copiar el endpoint, lo tenemos correcto.
si venimos aquí a configuración, vemos que ya ha terminado haciendo la configuración, que ya está en multi-AZ, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos la master y la standby, ¿de acuerdo? Para que pueda funcionar. Por lo tanto, se ha terminado de instalar correctamente, ¿de acuerdo? Pues por lo tanto, vamos a ver si nos conectamos a ella. Fijaros que bueno, pues lo que estábamos comentando está en multi-AZ. Si bien la master está en la 1B, la secundaria está en la 1A. Lo ha puesto a él así directamente cuando hemos lanzado. Esto lo podemos modificar haciendo un stop temporal o reiniciando la master, y la secundaria se convertiría en primaria, ¿de acuerdo? Pero en este caso a nosotros nos da absolutamente igual, porque nosotros lo que queremos es que esté en alta disponibilidad. Por lo tanto, la tenemos correcta. Nos da igual que esté la master en una zona de disponibilidad o en otra. En principio nos daría igual. En ejercicios posteriores y avanzados a lo mejor no nos daría igual, pero en este caso está funcionando correctamente. Y entonces nos vamos a la máquina de Windows que teníamos. Bueno, mientras tanto se ha creado la base de datos. Lo que he hecho en la máquina de Windows, me he bajado el software de Heidi SQL portable, ¿de acuerdo? De la página web. Buscamos Heidi SQL, la versión portable de 64 bits, lo he descomprimido, esta es la página web, ¿de acuerdo? Lo he descomprimido y lo he ejecutado. Como es una máquina de free tier, va un poquito lenta, porque bueno, al final es una CPU con 1 GB de RAM, pues tampoco podemos pretender maravillas. Está aquí lanzada. Lo que vamos a hacer es crear una nueva conectividad, en este caso contra un MySQL, pero en este caso el MySQL va a ser el endpoint que lo tengo aquí copiado, que se llama Database 1 y el nombre que me ha puesto. Esto es admin, y la contraseña que le pusimos cuando creamos la base de datos al principio de este vídeo, por el puerto 3306. Lo vamos a salvar y abrimos la conectividad. Y en principio, como las peticiones de las máquinas que vienen que están colocadas con un security group está abierto, pues tenemos aquí la base de datos creada, ¿de acuerdo? A partir de aquí yo podría hacer consultas en la base de datos. En la base de datos podría create database profesores, y ejecuto la consulta. Me debería de crear la base de datos. Vale, ya me la ha creado porque lo he lanzado 2 veces la consulta. Y si yo refresco aquí, que no me ha terminado de refrescar la base de datos, aquí está también el código creada. Aquí, si veis aquí abajo, me dice que está correctamente creada la base de datos. También podría crear cualquier otra consulta. Y si me refresca, que no me ha refrescado, pues veréis la base de datos profesores aquí en la parte de la izquierda, pero bueno, veis que nos hemos conectado sin ningún problema a la base de datos que nosotros tenemos en multi-AZ, en la parte privada de nuestras 2 zonas de disponibilidad, desde una base de datos que está pública, a la que yo sí me puedo conectar a esa máquina para poder entrar. Vamos a decirle que también nos cree, por ejemplo, la base de datos de colegios. Y ejecuto la consulta. Pues aquí abajo me dice afectada una columna con 0,12 milisegundos, por lo tanto esto está correctamente. Y si vengo por aquí y refresco, pues ya tengo la base de datos colegios y la base de datos profesores, o cualquier otra base de datos que yo necesitese crear en esta instancia de MySQL, y a partir de ahí ya poder conectarme a esta base de datos con el endpoint que conocemos, con cualquier lenguaje de programación que yo quiera, ¿de acuerdo? Vale, pues yo cierro esta máquina de Linux, no pierdo ni borrar el Heidi SQL ni nada, porque directamente lo que hacemos es, esta máquina de Linux sí que la vamos a matar con Terminate Instance para que no consuma nada, porque como el disco duro es de 30 GB, sí que me empezaría a gastar dinero de los $100 que tengo
pues en este caso 69,9 que tengo gastados ya en Academy, pues me seguiría consumiendo dinero esta instancia de Windows, por lo tanto la termino para que me la mate del todo. Y en RDS vamos a hacer exactamente lo mismo, ya no la necesitamos porque hemos visto que ha funcionado el multi-AZ correctamente. Lo que voy a hacer es borrarla. ¿Por qué no me la da? Ah, vale. Vale. Perfecto. Mejor que nos haya dado este error porque una base de datos por precaución no la podemos borrar así alegremente. Si os fijáis, yo voy a borrarla y me dice, oye, que tienes la protección de borrar la base de datos activada. Hazle un disable. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que voy a hacer primero es modificar ese parámetro en la base de datos para poder borrar la base de datos. Ese parámetro se activa cuando hacemos una base de datos de empresa, que es la multi-AZ que nosotros hemos montado en la capa gratuita en FreeTier, en el otro vídeo que vimos, que fue no hizo falta, este parámetro viene por defecto desactivado y cuando borramos la base de datos automáticamente se borra. Pero en este caso tengo que borrar, tengo que modificar esta base de datos y quitar este parámetro. Perdón, que se me ha ido el zoom. Vamos a volver a zoom 100. Le quitamos este parámetro de seguridad que pone me pone que lo puedo aplicar este parámetro inmediatamente o que lo deje para que se aplique cuando sea. Le voy a decir que instantáneamente, porque entonces si no modifico ese parámetro no puedo borrar la base de datos. En este caso ya la puedo borrar, no quiero un snapshot, no quiero tener backup de esta base de datos, directamente la quiero borrar. Delete me. Marco la opción de que sí, de la acknowledge, y directamente ya me borro también la base de datos. Por lo tanto, hemos visto cómo montar. Volvemos al dibujo que, aunque no esté muy perfecto, por lo menos queda reflejado lo que hemos intentado hacer. Hemos intentado poner desde en North Virginia, en AWS Academy, en 2 zonas de disponibilidad, 1A y 1B, una base de datos en red privada, una master y una esclava y una slave. Y me he podido conectar desde una máquina de Windows, en este caso con el cliente de HeidiSQL y no con un Linux, que ya vimos en el vídeo en otro vídeo anterior que podéis consultar aquí abajo, cómo hacerlo con una máquina desde Linux. Bueno, esperando que os haya gustado también esta despliegue web de base de datos en alta disponibilidad en red privada. Nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Un saludo.